versículo 31 al versículo 56. Del 31 al 56. Dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él y mucha gente con espadas y palo, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedme. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para aprenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Amén. Vamos a dar respuesta a esta lectura con el himno número 84.
Así de pie, recibamos al pastor que trae mensaje de esta tarde. Getsemaní, la oración de la victoria. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Y ahora voy a invitarlos para que abran las Escrituras en el Santo Evangelio según San Mateo. Vamos a leer del versículo 36 al versículo 46 en forma alternada. Capítulo 26, versículos 36 al 46. Dice entonces la Escritura de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Rey y nuestro Padre, gracias te damos porque en el cumplimiento de los tiempos tus promesas se hicieron efectivas, no solamente en esta tierra, en esta creación tuya, sino además en nuestras vidas. Nosotros, la raza caída, por los efectos del pecado de nuestro padre Adán, en nuestro segundo Adán, hemos sido rescatados y restaurados para cumplir con nuestro oficio. Gracias, Señor, porque conociendo lo lerdo que somos para aprender y lo prestos que somos para olvidar, tú mandaste que tu santo evangelio fuera, Señor, escrito para testimonio nuestro, dirección nuestra y confort nuestro. Ahora, Señor, al abrir tus sagradas escrituras, queremos rogarte por la promesa de tu Espíritu Santo, para que operando en nuestros corazones, como lo hizo con Lidia y otros tantos, abra, Señor, nuestras almas y nuestros espíritus, en tanto que tu palabra es republicada y nuestras vidas sean transformadas. En Jesús oramos y te lo suplicamos. Amén. Amén. Pues estamos, hermanos, en un periodo, aunque para muchos no tenga significado, Dios en su soberanía
y en su gracia no se ha quedado sin testimonio. Lamentablemente, al pasar de los siglos, hemos ido perdiendo la visión de nuestra tarea y la visión de quién es quien está de nuestro lado. No es aquel que, pues ya que todo nos falló, hay un Dios, hay que orar. Como un último recurso, como una última posibilidad. Si a esto agregamos que en esta época, y de ello no nos hemos escapado los reformados, el sentimentalismo absolutizado y endiosado, ¿por qué no decirlo?, ha ocupado un lugar preponderante en el testimonio. Se ha absolutizado el sentimentalismo. Si ustedes quieren ir a Iztacalaca no van a poder ir. Digo, estoy hablando del mero centro, ¿sí? Si se quieren ir a echar un pozolito o algo por el estilo, no van a poder porque ya están las calles cerradas, ¿sí? Ya enviaron una carta a la ONU para que entonces esa representación sea patrimonio universal de la humanidad. Y ustedes ven el sentimentalismo con el que hacen estas representaciones al grado de conmover al hombre más duro, ¿sí? La película de Mel Gibson, de Cristo, igual, arranca de veras las cosas que seguimos viendo en otras partes de la República, los que se ponen nopales atrás y adelante, cadenas, y todavía se van flagelando. Bueno, es una explotación de los sentimientos. Y nos dibujan un Cristo, pues ¿cómo les diré?, pusilánime. Un Cristo insípido, que no sirve para nada. Ese Cristo va a ser nuestro defensor. Ese Cristo que nos dibujan. Pero ahí hemos caído. Y como siempre, y ya en otras ocasiones lo he mencionado, los evangélicos tampoco cantamos malas rancheras. Porque por estas fechas también se están acostumbrando los llamados dramas bíblicos. Y es el mismo. Y es el mismo tenor. Y vamos por ahí. ¿Y qué diríamos de los piedricadores? Los piedricadores evangélicos nos presentan a un Jesús, y aquí lo dice, ¿no?, angustiado, desesperado. Un Cristo que no sirve para nada. Un Cristo que a la mera hora, pues se le arruga todo. Eso es lo que nos presentan. Fue un momento de debilidad. Pero esa no fue la temática de nuestros abuelos espirituales, de nuestros abuelos reformadores. Los sermones de Calvino, cuando tratan sobre este pasaje, nos hablan del Cristo victorioso. Pero no lo vemos aquí. Abraham Kuyper también tiene incluso una obra que habla de su deceso en Jerusalén. Una serie de devocionales que precisamente van tocando esto y hablan de la victoria. Nos presentan en este pasaje un Cristo victorioso. Y pocas veces lo podemos ver. De hecho, Abraham Kuyper relaciona este pasaje con el Salmo 1. Si recuerdan, ¿verdad? El Salmo número 1 del varón bienaventurado, el varón que no anduvo en camino de malos, etcétera, etcétera. Será como árbol plantado junto a ríos, que su hoja no cae,
que no será zarandeado. Y hace una similitud entre este árbol plantado junto a ríos de agua viva y el Jesús que está aquí en Getsemaní. ¿Cómo es que llegaron a esta conclusión? Citando solamente a dos predicadores reformados, cuando se llevan de distancia como 2 siglos, si no es que más, porque Calvino nació en 1506, y cuando él predicó estos sermones serían por ahí de sus 30 años, estaríamos hablando de 1540 y tantos. Y Abraham Kuyper vivió a finales del siglo XVIII, 1800, murió en 1900. ¿Sí? Entonces sí son varios siglos, y sin embargo las conclusiones fueron las mismas, aun cuando no se conocieron, presentándonos a un Jesús victorioso. ¿Por qué? Si aparentemente el pasaje nos presenta a un Jesús derrotado, angustiado, porque se va a presentar, porque va a caminar ante el Gólgota. Pues es mi intención, esta vez, analizar esto, aunque sea de una manera breve, el por qué es que llegamos, porque a mí también me convencieron a esta conclusión. En el versículo 36, para comenzar, empieza con una palabra, entonces. Es una continuidad de una narrativa. Atrás, si ustedes ven el contexto atrás, ya está, Jesús es ungido en Betania, la institución de la Santa Cena, ya anunció su muerte, que va a ser apresado, ya anunció que va a ser traicionado. Y después de todos estos eventos, el narrador dice, entonces, llegó Jesús con ellos. ¿Quiénes ellos? Sus discípulos. ¿Sí? Con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. En otro evangelio, Lucas 22:39, nos menciona el monte de los olivos, y es el mismo pasaje. Entonces, ¿qué es? ¿El monte de los olivos o Getsemaní? ¿A quién le hacemos caso? ¿A Lucas, que dice que fueron al monte de los olivos? ¿O a Mateo, que dice que fueron a Getsemaní? Si revisamos un poco la orografía de Israel, veremos que el monte de los olivos era una región, era eso, un monte. Y dentro de ese monte había un huerto, y a ese huerto se le conocía como Getsemaní. Entonces, es una región, es un cerro, y Getsemaní es un huerto por ahí separado. Entonces, los dos, uno describe la región a donde fue, y el otro focaliza el lugar donde se encontraron. ¿Cuál es la importancia de este huerto de Getsemaní? Bueno, para comenzar, en el original griego no nos dice mucho porque usa la transliteración del hebreo y encontramos Getsemaní, que dicho sea de paso, la letra gamma es una G suave, y entonces debería de leerse Getsemaní. A nosotros nos transliteraron la G de gato con la E, y como en español, para que suene G, necesitaría haber una U en medio, pero no se la pusieron, entonces dejaron GE, y para nosotros dice Getsemaní. Pero en griego sería Getsemaní. También, hermanos, en hebreo son dos palabras.
La primera palabra es gat, como si fueran a decir gato, pero sin la O. Pero una G suave, gat, gat. Y la otra palabra es shmanim. Shmanim, como si fueran a callar a alguien. Shmanim. Gat y shmanim. Cuando tratamos de traducir este pasaje, gat significa lagar. Gat, shmanim. Gat significa lagar. ¿Y qué es un lagar? Un lagar es una prensa que se usaba para prensar, válgase la redundancia, exprimir la uva, las aceitunas o incluso las manzanas para hacer sidra. Entonces, Getsemaní, en ese espacio, en ese huerto, había un lugar de prensado, había un lagar. Un lagar. Ahora, esta palabra, shmanim, tiene su raíz en otra palabra, shemen. Shemen en hebreo es aceite. Lagar para el aceite. Qué bonita explicación, ¿no? Ya sabemos que es gat shmanim, ¿sí? O gat shemen, ¿sí? Lagar para prensar las aceitunas y hacer aceite. Bueno, eso sería un mero tecnicismo. Eso no nos dice en absoluto nada. Pero si usted le pudiéramos resucitar a alguien, o no sé si todavía haya de esa época, si encontráramos una callecita que se llama el Callejón del Perro, y le preguntáramos, oye, ¿por qué el Callejón del Perro? Nos explicaría, es que una vez, en cierta ocasión, había un perrito que bla, 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 y nos explica todo el contexto. Bueno, esto es también el mismo caso. Getsemaní, como debía de pronunciarse, o Gat Shmanim, era un lugar de prensado, pero este lugar era por épocas. Y la época para el prensado de las aceitunas era en otoño. Y estábamos en el mes de Abib, que corresponde al mes de nosotros, abril, que es tiempo de ¿qué? De primavera. Entonces Getsemaní era un lugar tranquilo, no había trabajadores. La prensa no estaba funcionando hasta por ahí de septiembre u octubre. Empezarían las labores del prensado de las aceitunas. Por tanto, era un lugar ideal. Y si tenemos la costumbre de leer las escrituras, en forma, como lo recomendamos, sistemática, progresiva, entonces veremos que dice que fue como solía ir. O sea, era un lugar donde Jesús llevaba a sus discípulos para enseñarles. Era un lugar también donde Jesús aprovechaba para descansar junto con sus discípulos. Acuérdense que cuando estaba en la ciudad, la gente iba por montones, perdonen la expresión, para que fueran sanados, para que les hiciera este milagro, que el otro. Era un apretujón que casi ni podían comer. Entonces, en ese lugar podían estudiar tranquilamente. No había WhatsApp, eso era lo bueno. No había nada que los distrajera. Ese es por un lado. Pero hay otro. ¿Por qué fue ahí? ¿Sí? Porque Jesús conocía la historia. Jesús sabía cuál iba a ser su final. Judas, atrás, ¿recuerdan el contexto? Que ya lo había traicionado. Sabía dónde se reunían.
Y entonces, ¿a dónde fue? A Getsemaní, a facilitarle el trabajo a Judas. Entonces, todas estas cosas debemos de irlas concatenando. Entonces era un Jesús que estaba dispuesto a cumplir con su oficio. Que en ningún momento dijo, pues ahora mejor no, como que ya me arrepentí. Como se dice, solo lo he leído, no he visto ningún caso, del llamado vientre subrogado. Que una muchacha, una mujer joven, presta su vientre para incubar un niño. Y cuando el niño nace, su compromiso es entregarlo a aquellos que se lo encargaron. ¿Sí? Pero hay casos en los que cuando esta mamá joven ya tiene al niño en sus brazos, ya no lo quiere entregar. ¿Sí? Porque es otra cosa, ya tenerlo en los brazos con todo, y que son rechillones, ¿verdad, hermanos? Pero ya es distinto, ¿sí? Entonces, Jesús sabía, y se tenía que cumplir, y Él estaba haciendo cumplir. Yo pongo mi vida, y yo la quito, sin quitar de su pecado a Pilato, a Judas, a todos ellos, a los judíos. Ellos no mataron a Jesús, lo matamos nosotros. Fueron nuestros pecados lo que lo llevaron a la cruz del Calvario. Se estaba escribiendo la historia. Entonces, llegando al otro versículo, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La primera parte, recuerden, dice, menciona los discípulos, pero aquí separa a tres de ellos, a Zebedeo, primero a Pedro y luego a Zebedeo, los dos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Bueno, otra vez, la invitación, lean su Biblia. Si no, se los van a pensar aquellos supuestamente sabios. Sí, hermanos, hay quienes apenitas saben que 2 más 2 son 4. Dicen, ya, Dios no existe. Recuerdo, hermanos, en una de nuestras clases de filosofía, bueno, aparte doy clases de filosofía cristiana aquí, un preparatoriano, ¿sí? Pero se veía la sorna con que me preguntó. Se ve así la cara así como de burla. Fíjate, no me la va a poder contestar, ¿sí? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Oh, gran sabiduría, ¿sí? Bueno, pues pasamos por ahí. Fuimos instruidos ahí. Hermanos, es que la Escritura dice que fueron, ¿qué? Especies y punto. Y nada más. ¿Y dónde comienzan los filósofos? Pues en lo que ya está hecho. Y a partir de ahí, y eso es una filosofía inmanente, porque no pasa del orden creacional. Entonces, tenemos que ir aquí, si leemos esto en forma progresiva, sistemática, encontramos lo que se llama la analogía de la fe. Es decir, en otros pasajes paralelos que hablan del mismo tema. Marcos 14, versículo 33, nos dice quiénes eran los hijos de Zebedeo. ¿Alguien me dice? Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, ¿sí? Entonces ahora sí ya sabemos quién eran estos tres personajes. Eran entonces Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, ¿por qué estos tres? Porque no dice que se llevó todos al huerto, pero a donde fue a orar solo se llevó a estos tres. Porque eran los más atrevidos, porque eran los que siempre estaban adelante. En lenguaje
de ahora diríamos eran los super espirituales. ¿Y qué pasó con estos super espirituales? Se quedaron dormidos. Chistosos guardias, ¿sí? Se quedaron dormidos. Es que, hermanos, no dependemos de nuestra sagacidad. Dependemos siempre de Dios. Y hay de nosotros, hermanos, si en algún momento confiamos en nuestros supuestos dones y virtudes. Pero lo que viene enseguida, hermanos, es lo que a algunos los ha prendido. Porque sí dice esto aquí. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y el versículo 38 también dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Esta fracción sí en cierto sentido parece paradójico, porque no nos deja ver aquel rey al cual los magos fueron a buscar. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Iban buscando al rey de los judíos. Domingo de Palmas, Jesús se manifiesta como el rey. Y ahora aquí vemos a un hombre debilitado. Incluso he escuchado predicaciones con un sentimentalismo de veras potencializado, que han llegado a decir, incluso a minimizar la figura de Jesús y ensalzar todavía como más estoico, para usar un término filosófico pagano, a Esteban, el llamado primer mártir, que murió de una manera heroica. O de Pedro, osado, el impetuoso. Pero vemos aquí un Jesús refugiado, escondido, angustiado. Pero nos pintan que hacen ver a Jesús como que no es el rey victorioso, como que no es el que conquista. Se ensalza más a Pedro, que dicen que murió, la tradición dice de cabeza, porque lo crucificaron como su maestro. Pero es tradición, hermanos, es tradición solamente. Se dice que él se sentía indigno de morir como su maestro, así que pidió que la cruz la invirtieran y que fuera de cabeza. Y entonces, ¿cómo se llama esta película? Quo Vadis, ¿verdad? Nos narra algo, pero esas películas ya no las ven los jóvenes, ¿no? Entonces, Pablo, que fue decapitado, en fin, todos estos los ensalzan como héroes, y Jesús aquí queda como un cobarde. Hermanos, lean los catecismos también, lean los credos confesionales. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué estaba demostrando? Su humanidad, la humanidad que iba a ser crucificada por una humanidad que había pecado, y estaba triunfando sobre esta humanidad caída para rescatar a esta humanidad caída. Era un Cristo conquistando las debilidades de la carne, cargando sobre de él la debilidad de usted, la debilidad mía. Hermanos, cuando estamos enfermos, ¿sí? Como se decía en la Segunda Guerra Mundial, no hay ateos detrás de las trincheras. Yo quisiera ver el día que su hijo esté angustiado, sentenciado a muerte. Tienes cáncer, 72 horas de vida,
A ver si va a seguir diciendo, rebelión es libertad. No, hermanos. Por eso debemos de seguir orando, porque Dios tenga misericordia de nuestros familiares. Entonces estas cositas son las que debemos de dejar viendo poco a poco. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí Jesús? Conquistando los terrores de la muerte. Los terrores que usted y yo ya no vamos a sufrir, hermanos. Cuando los cristianos mueren, mueren en paz, mueren en tranquilidad. Hace poco estaba viendo una película. ¿Y a usted nomás se la pasa viendo películas? Bueno, de vez en cuando por ahí me echo una... Sí, sí. Los domingos, hermanos. Sí. Estaba viendo una película sobre la rebelión en Haití, cuando Trujillo. Y uno de estos rebeldes, pues al final es atrapado. Le ponen su... Bueno, sí es cierto, tiene mucho de histórico. Y parece, por lo que se veía en las escenas, era un evangélico. Porque dentro de sus cositas en su morral llevaba una muñequita que le dio su hija, un barquito que le dio su hijo y una Biblia que le dio quién sabe quién en su profesión. Bueno, la película dice en su primera comunión, pero ustedes saben, los productores no son evangélicos, no saben de su profesión de fe. Lo atrapan, abraza su Biblia, la muñequita de su hija y el barquito de su niño, y le apuntan, hoy vas a morir. Y le responde, te equivocas, hoy voy a nacer. Estaba hablando de su llegada al Señor. Esa es la muerte. Esa es la muerte de los que hemos creído en Cristo. Él conquistó los horrores de la muerte. Y esa es la gran diferencia que debemos de ver. Un Cristo conquistador. De ahí el título, la oración de la victoria. Esa oración era una declaratoria, diablo, te he vencido. Muerte has quedado vencida. Por eso Pablo podía decir en otra parte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hay dos cosas más que quisiera puntualizar para terminar, porque no quiero despertar con mis gritos a los que ya están dormidos. Tenemos aquí en el versículo 41 una frase: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cuál es la interpretación a priori de muchos predicadores? Pues, velad y orad para que no entréis en tentación. Pues se refiere para que no seas borracho, para que no seas fornicario, bueno, sí, todas estas cosas. Pero esto no nos revela otra cosa, que su corazón está lleno de filosofía griega, de los estoicos, que eran mejores, que tendrían más virtudes si se abstienen de esto. No comas carne los viernes, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas lo otro. Eso es lo que realmente quiere decir. Hermanos, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma, pero los escritores eran judíos, que veían el cosmos como una totalidad, no de la manera fraccionada que hoy nos las enseñan en las universidades. Lo único que está enseñando aquí el Señor es de la necesidad que tenemos usted y yo de luchar, de que estemos apercibidos de la cercanía de nuestros enemigos y de la fuerza que ellos tienen. No son cualquier cosa.
Si me permiten, a lo mejor una pequeña ilustración nos pueda ayudar. Cuando estamos estudiando griego y hebreo en las aulas de la Facultad de Teología, pues algunos jóvenes traen aquí su Nuevo Testamento en griego y que se ve aquí, que diga que Keiné, etcétera, ¿no? O su Biblia hebrea, así que se ve ahí, que traen su Biblia hebrea. Y piensan que con eso ya hasta al Papa le van a poder dar su revolcada. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Papa no sabe hebreo? ¿Ustedes creen que el Papa no sabe griego? ¿Los cardenales? ¿Los obispos? Lo saben. Lo saben. ¿Ustedes creen que porque ustedes están estudiando filosofía, los otros filósofos son unos tarados? No, son inteligentes. Una inteligencia mal dirigida, por supuesto. Sí. Tienen una fuerza, por supuesto, que está ahí, hermanos. Son enemigos, no nimios, de los cuales debemos entonces estar apercibidos. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Necesitamos auxilio de lo alto. Por mínimo que parezca el problema, Jesús nos ve entonces de la necesidad de la oración. Ahora vean ustedes, oraba, Padre, si puede, pase de mí esta copa. Y luego el narrador nos describe que de su frente caían gotas gruesas como de sangre. Y entonces uno se queda, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero en otros pasajes dice que oraba, volvía y oraba más intensamente. ¿Qué nos lleva, hermanos? A que no seamos unos derrotistas. Ya oré, pero no pasa nada. Pues siga orando. Sí, pero sigue igual. Pues siga orando. Creo que David y otros tantos podríamos ver. Elías. Hermanos, David oraba por ese hijo de pecado que cayó enfermo. No comía, todo se descuidó. Y cuando le avisaron está muerto, se paró, se bañó, comió. Y súbito que, oye, pues, ¿qué es esto? Tu niño estaba enfermo y no comías. Se muere y mira como si nada. O sea, es que él oró intensamente hasta que la voluntad de Dios se cumplió. Cumplida, ¿qué hace uno? Entonces, hermanos, la oración es algo serio, hermanos. Yo lo digo, hermanos, y con vergüenza ahora que me acuerdo. Cuando nos sentábamos en la mesa, qué largas se me hacían las oraciones por la comida. Sobre todo mi papá, que no solamente oraba por el bolillo y los frijoles negros que teníamos en la mesa, sino por los enfermos en los hospitales, por los encarcelados, por los perseguidos, por esto y por lo otro y por aquello. Y cuando decía amén ya se había enfriado la sopa. Cuando a mí me decían, no era cristiano, hermanos, yo decía, Padre nuestro, amén, a comer. Digo, hermanos, no era cristiano. Pero lo que quiero ilustrar es que a veces la poca seriedad que le damos a la oración. Y luego le ponen por ahí que es que música para orar. No, usted solo con su Señor. Música de fondo para leer la Biblia. No, usted solo con su Señor. Necesitamos conocer. No, imagínese usted que le está hablando a alguien. Y ese alguien al mismo tiempo está con su teléfono. No, qué poca atención. Orar es hablar con Dios. Y si usted se acerca en oración, tiene que quitar todo lo que le distraiga y acérquese solamente a Él.
Entonces esto es lo que dice velad y orar, que debemos estar siempre. El apóstol Pedro después nos dice que anda el león como león, el diablo anda como que, como león rugiente, viendo a quien devorar. Es exactamente a eso a lo que se refiere. ¿Por qué? Porque su fe se va a debilitar en algún punto, y entonces usted va a decir, ah, no, sí tiene razón este Cainita. Bueno, ojalá y le dijera usted Cainita. Entonces, hermanos, la otra parte del versículo no deja de ser menos importante. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Que no es con buenas intenciones. Que no seamos lerdos en orar. Ay, estoy deprimido. Pues ore. Ay, nadie me quiere. Pues ore. Ay, me corrieron del trabajo. Pues ore. Ay, pues ore. Ore y ore. Entonces, ¿por qué nos pillan? Porque no somos hombres de oración. No somos mujeres de oración. Y entonces, nomás nos hacen así, y pum, ya estamos abajo, hermanos. Esa es la intensidad, esa es la enseñanza. Nuestro Cristo es victorioso. Nosotros también en Él somos victoriosos. Vayamos pues allá afuera y enseñémosles lo que es vivir siempre bajo la victoria y siempre en victoria. Contigo asaltaré muros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pero parece ser que Jesús estuviera hablando a los incrédulos o recién creyentes. No, lo que está diciendo es, persiste en tu fe en Dios, persiste en tu fe en Cristo. Que nada te tumbe, que nada te tambalee, porque Cristo ha vencido. Venció en Getsemaní, venció en el Gólgota, y venció tu corazón, y venció nuestro corazón. Por eso estamos aquí ahora, cautivos. Oremos. Gracias te damos, Padre, porque en estas fechas nosotros recordamos tu fidelidad, la fidelidad a tu pacto, de que a nuestro padre Adán le prometiste una simiente de mujer que haría lo que nuestro padre no pudo hacer. Y el apóstol Pablo nos recuerda que la simiente es Cristo. Gracias te damos por tu Hijo Jesús, que ha rescatado nuestras vidas, ha rescatado el maravilloso orden cósmico, Señor, y que solamente esperamos la parusia, la venida de nuestro Señor, para el establecimiento eterno y permanente de tu reino. Ayúdanos a vivir como gente victoriosa. Ayúdanos a ser verdaderos testigos tuyos con nuestras vidas, con nuestro testimonio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Los invito a que respondamos con la alabanza número 87 del Santo Amor de Cristo.